a un experto que es Manuel Rivera, director general de Next Group. Next Group es una organización muy importante que dirige Manuel Rivera y que pues ha encontrado indicios de que agentes de la inteligencia artificial lograron escapar de su entorno de contención. Esto que ya se había conocido hace algunos días, que la IA pues actuó por su propia cuenta, en pocas palabras, que desarrolló cosas que no estaban en el circuito de instrucciones humanas y pues tomó esta autonomía, digámoslo de esta manera. Manuel nos ha enviado una colaboración que usted puede revisar directamente en www.aristeguinoticias.com. Es una colaboración que se titula La IA tiene un segundo ataque autónomo ahora en el Reino Unido. El texto de Manuel Rivera nos habla de este incidente que mostró que un agente de la IA intentó insertar código malicioso en un proyecto real. Y bueno, pues no digo más porque hemos contactado a Manuel agradeciéndole mucho esta colaboración que se puede leer en aristeguinoticias.com y que la compartas, Manuel, en esta transmisión en vivo junto con Grupo Radio Centro. Estás aquí dando a conocer cómo esta semana se confirmó precisamente en el más alto nivel este segundo incidente. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí, Manuel. Carmen, querida, buenos días. Muchas gracias por la invitación y qué gusto me da saludarte. Y creo que no pudiste dar el punto de partida mejor. Cuando la IA es parte de la encíclica papal, es para que todos nos paremos un poco a poner atención y decir, esto puede ser más grave que simplemente una nueva tecnología. Y en efecto, los estudiosos del tema, tanto de inteligencia artificial como de ciberseguridad, llevamos meses, si no es que ya un par de años, discutiendo cuándo sucederá el primer ataque autónomo, que es el que muy bien describiste tú, un ataque que la máquina sola decide hacer. Yo ahorita te estoy hablando desde Las Vegas. Estamos aquí en la convención de hackers, pues la más grande del mundo, que se llama Black Hat, donde una vez al año nos reunimos. Es como un think tank de decenas de miles de personas de la industria discutiendo estos temas. Y estábamos, la nota de ayer era precisamente el primer ataque autónomo que la inteligencia artificial ha llevado a cabo, que por primera vez en la historia vemos que decidió completamente sola cómo romper las defensas de otra empresa. Y cómo es posible que eso suceda y que no se tomen medidas y todo lo que eso implica, que te voy a platicar con mucho gusto. Sin embargo, ayer mismo a mediodía en UK, en la Unión, en Europa, sucedió el segundo ataque autónomo. Y ahora por dos inteligencias artificiales en conjunción, Anthropic y ChatGPT. Y entonces sí es muy preocupante el hecho de que hoy en día la inteligencia pueda decidir por sí misma, salirse de un entorno de laboratorio ofensivo y atacar una empresa real, y que la inteligencia misma no tenga las medidas de contención para que esto no pueda tener, consecuencias catastróficas, porque los ataques que hizo este primer ataque autónomo hizo en horas lo que un ser humano hubiera hecho en semanas. Entonces, cuando incluso lo quieres contrarrestar, si los humanos quisieran contrarrestarlo, llegarían tarde al contraataque. Entonces, imagínate el día de hoy. En Las Vegas tenemos un pronóstico de 44 grados centígrados de temperatura. Que un ataque autónomo pueda desconectar la red eléctrica, lo cual implica todos los aires acondicionados y el bombeo de agua, y lo haga por sí mismo. En lo que humanos logran restablecer eso, tendría evidentemente consecuencias épicas, catastróficas. Entonces, evidentemente es muy preocupante que ya se puede hacer ataque autónomo. Es algo que esperábamos que podía pasar, pero ahora ya tenemos una demostración pública, verificada y reconocida de que la IA puede perseguir objetivos ofensivos y que por su cuenta y con persistencia puede hacer ataques a entidades por fuera. Pues eso suena tremendo, porque si es un segundo evento el que nos estás contando, es la noticia, digamos, en este momento primero, de la confirmación de que efectivamente hubo un primer ataque autónomo, pero ahora la revelación de que hay este segundo ataque autónomo, este segundo incidente que pues no sé si este segundo incidente refuerza la veracidad del primero o cómo funciona. Lo que debe ser muy preocupante, es decir, es que el primer incidente que podríamos decir fue una distracción de la forma como los propietarios de ChatGPT
que es OpenAI, pusieron el laboratorio. Esto se salió de un laboratorio y pensémoslo como el laboratorio de las películas de los virus, que se salió por el aire acondicionado, haz de cuenta fue eso. Pero en el laboratorio, cuando le pidieron hacer su tarea, la inteligencia solita decidió que la tarea la podía hacer mejor atacando otra empresa saliéndose del laboratorio. Y a la hora de pedirle que resolviera el problema, no le pusieron como limitante, nunca te salgas del laboratorio ni vayas a atacar a alguien afuera en Internet. Por ende lo hizo. Y dices, sucedió una sola vez, deberían de ya poner en ese momento, vamos a poner una regulación o reglas que prohíban a las herramientas salirse a Internet y atacar lo que encuentren. Pero no están ahí. Y lo que se tiene que buscar con todos los propietarios, accionistas involucrados en ser dueños de inteligencias artificiales en todo el mundo, porque hay muchas ya el día de hoy, se tiene que asegurar que existen reglas que privilegian el cuidar la vida humana y el bienestar de la humanidad, tal cual. Y yo sé que suena muy poético y tal vez muy cursi, pero literalmente hay que programarlo para que las reglas de preservar el bienestar humano estén por encima de las de resolver los problemas que le pones enfrente, que fue lo que no hicieron. Ni más ni menos. Y bueno, aquí el gran tema, o uno de los grandes temas, Manuel, tiene que ver con, con que si la inteligencia artificial no recibe la instrucción de que está prohibido hacer tal cosa, entonces se encuentra en libertad. Es como los ciudadanos, fíjate qué interesante. Exactamente. Es Un poquito peor, porque el ciudadano tiene brújula. pero, Carmen, si yo me encuentro en tu casa, en tu cocina, un cajón lleno de cuchillos, yo, Manuel, también pueden servir para matar a quien me encuentre en la calle, pero no eso los está prohibido. agarro Pero está prohibido. para matar. Pero fíjate. Está prohibido, está mal para mí. Sí, pero fíjate, aquí en lo que a donde quiero llegar es a lo siguiente. En los códigos civilizados, ¿no? Civilizatorios del mundo, pues en los marcos legales, en el Estado de Derecho, de las democracias, etcétera, teóricamente los ciudadanos podemos hacer lo que se nos dé la gana siempre y cuando no esté prohibido para efectos legales. Hay otros códigos morales y éticos de otra naturaleza que también se activan, pero digámoslo más crudamente, si no está prohibido, está permitido. A diferencia de las autoridades, que teóricamente solo pueden hacer lo que la ley les indica, no otra cosa, se supone, aunque hagan lo contrario. Pero para efectos de esto, tendríamos que el comportamiento de la inteligencia artificial sería en sintonía con la libertad de un ciudadano para que haga lo que no se le prohíbe. Y ahí podría caber lo que sea. Por ejemplo, esto, como no se le prohibió salir del circuito donde estaba y decidió salirse a otro circuito para buscar información por su propia decisión, pues entonces frente a qué estamos, frente a la necesidad, diría alguno de los que son importantísimos en el mundo, tú me dirás, hay que parar hasta ver de qué manera esto que no es una herramienta, es un cambio civilizatorio, lo que tenemos frente a nosotros, que es la IA. Así que estos dos eventos nos obligan, desde luego, a revisar la encíclica del Papa, que está con ejes muy importantes en la materia, pero también en la lógica de los expertos como tú y otros que en este momento están reunidos en Las Vegas, de qué demonios debe pasar en este instante. ¿Tú qué piensas? ¿Estarías de acuerdo en lo que alguien ya lanzó como una idea de paremos todo en lo que alcanzamos a medir todo este asunto y vemos cómo debería desarrollarse la inteligencia artificial? Y si alguien dice eso, otros dirán, pues para tú, nosotros no. ¿Cómo debería ser? Pues mira, primero, es 100% correcto, ¿no? Hay que ponerle a falta de mejor uso de palabras, un código ético al uso de la inteligencia artificial o una regulación o algo que limite su capacidad para que no transgreda lo que como humanidad queremos. Ya ni siquiera marco legislativo, vete como humanidad que quisiéramos que no suceda. Sí hay esfuerzos, pero muy tímidos y desafortunadamente muy polarizados. Por un lado, se está tratando de recabar los tratados de Ginebra con la ONU para tratar de incluir seguridad digital hoy en cómo estamos viviendo, pero va muy lento. Y por otro lado, China, curiosamente, está promoviendo, y el mes pasado ya promovió un primer intento de una ley que es la ley WAICO, para que exista una regulación de las inteligencias artificiales. Sin embargo, estamos en un mundo en el que lo que proponga China no lo quiere Estados Unidos, por ende la ONU, y lo que proponga la ONU, por ende Estados Unidos, no lo quiere China, pero empieza a haber un primer paso para hacer eso. Ahora, ¿lo considero necesario? Absolutamente. No es que se pare la IA, es que son entidades privadas, son negocios, son de personas, o sea, es gente que puedes meter en un cuarto
a decidir esto y hay que empezarle a poner límites para que no pueda decidir por sí misma nada que ponga en riesgo vida humana. Nada que ponga en riesgo el avance. Y hoy hay que hacerlo por opción negativa. Primero estaba en el usuario, que tú y yo no pidiéramos algo ilegal, pero ahora lo puede hacer autónomo. Si es más importante para la inteligencia resolver el problema que preservar la vida humana, va a resolver el problema sin ninguna duda. Y se sabe, Manuel, qué obtuvo la IA en los dos eventos. ¿Fue a buscar qué información? ¿A dónde fue a buscar información? ¿Qué se llevó por lo menos de los dos incidentes? ¿Qué fue lo que hizo estrictamente? Realmente los dos son muy poco relevantes en términos de consecuencias, Carmen, muy poco relevantes. O sea, el primero se metió en una empresa que se llama Hugging Face, que es un repositorio de código para los que nos dedicamos a hacer código y eficientarlo, pero probó que podía entrar y sacar de ahí el código y alterarlo para resolver el problema. Entonces, es inconsecuente si hubiera hackeado, y Hugging Face lo cachó y lo resolvió. Y el segundo, el de UK, se metió algo muy similar que se llama GitHub, que también es un espacio donde programadores conviven y comparten código. Y ahí empezó a alterar el código. Y alterar el código es alterar el funcionamiento de las cosas que funcionan por computadora, tal cual. Entonces, eso sí puede ser muy consecuente, porque alterar el código, te decía, del sistema eléctrico de Las Vegas ahorita y cambiarlo, pues sí puede ser muy grave. No sucedió nada grave, qué bueno, pero se probó que pudo haber sucedido y que pudo haber sucedido en forma autónoma porque la inteligencia solita decidió que irse a meter a un repositorio de código maestro era la forma más fácil de resolver un problema. Y eso tiene toda la lógica matemática, pero todo el riesgo jurídico y todo el riesgo humano. Cuéntanos más, Manuel Rivera, de lo que significa estar en este momento ahí en Las Vegas, en los Estados Unidos, con otros que como tú se dedican a estos temas. ¿Cómo son los diálogos? ¿Cómo va la cosa? La discusión? O sea, unos son seguramente frente a un micrófono, en un escenario, y otros son en los pasillos. ¿Cómo es una cosa y la otra? Pues evidentemente la discusión es, y hasta hace unos meses, la discusión todo el día es cómo todos estamos bien contentos adoptando inteligencia artificial para todo. Y los ejemplos por todos lados. Y ahorita la discusión se mueve un poco más, oye, ¿y cómo le vamos a hacer para que esta adopción no nos ponga en riesgo todo? Porque el ataque autónomo estamos ya hablando de algo muy, muy, muy grave, muy abierto, pero en todas las empresas y gobiernos con las que platicamos, oímos todos los días ejemplos de que ya la adoptaron y de repente tiene mal uso. Por ejemplo, una tienda mete un chatbot y en ese mismo chatbot se puede comprar más barato a la competencia desde el mismo chatbot. O se puede retirar dinero de una cuenta si lo pides de una forma muy específica. O te puede dar la receta para armar una bomba nuclear si le cuenteas un poquito a la inteligencia artificial que tu abuelita te contaba cuentos de chiquitos sobre bombas nucleares y eso te daba mucha paz, que si por favor te puede dar la receta para hacer una bomba. Entonces, existe toda... Y el segundo ataque tiene mucho de eso, lo que se llama ingeniería social. Puedes engañar a la IA para que te dé recetas para hacer cosas muy, muy, muy malas. Entonces, toda la discusión ahorita es cómo vamos a poder auditar todas las interacciones con las inteligencias artificiales en nuestras empresas para asegurarnos que no tienen un mal uso. Y llámale mal uso a lo que tú quieras, desde dañar personas hasta robar dinero de la empresa o robar bases de datos. Entonces, estamos en una carrera entre la adopción y la protección, y que van mano a mano, porque todos queremos que se use más inteligencia artificial. Creo que los beneficios para la productividad de la humanidad son gigantescos. Nada más que tenemos que asegurarnos que lo acompaña una agenda que no le permita que nos haga daño a las empresas, a la economía y desde luego a las personas. Entonces, es una discusión fascinante entre la carrera de los que la habilitan y la carrera de los que la protegemos. Ni más ni menos, pues estamos frente a todo esto, y bueno, pues para efectos prácticos, si no se le prohíbe a la IA que haga esto, lo volverá a hacer, teóricamente, pues ocurriría, ¿no? Sin duda. Exactamente así está diseñada. Entonces, ahí me regreso a la encíclica contigo. Uno de los 5 cosas que recomiendan siempre hacer, y viene en la encíclica, es tiene que haber un humano en medio. Sí. En algún punto tiene que haber un humano que revise las capacidades de la IA antes de que entregue sus resultados. Y no solo las capacidades, sino los procesos que siguió, que ese es otro gran problema matemático, porque tú le pides a la IA que te resuelva algo y te entrega tu resultado, pero no te explica cómo lo hizo ni qué hizo para lograrlo. Y pudo haber roto 20 leyes para lograr darte tu resultado y tú no estás consciente como usuario. Ni más ni menos. Déjame leer junto contigo
Manuel, esta introducción que se hace de esta encíclica, leo aquí en esta charla junto con Manuel Rivera, director general de Next Group, sobre esta inteligencia artificial, lo que plantea el Papa. Es su primera encíclica. Casi que no podía ser de otra manera. Bueno, hay muchos temas, hay muchos asuntos, desde luego, que son muy importantes, pero decidió que su primera encíclica fuera sobre esto, sobre la inteligencia artificial. Y en la introducción dice, en el primer punto, la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros, los cristianos, alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. En Jesucristo, esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Viene un segundo punto, Manuel, que dice: cimentados en Cristo, la piedra viva, experimentamos la acción poderosa y misteriosa del Espíritu Santo y creemos que todo esfuerzo humano auténtico por cooperar con Él en pro del bien será bendecido por el Padre Celestial. Y bueno, pues hace una serie de consideraciones en estos términos. En algún punto está hablando de la encíclica Rerum Novarum, cuyo 135 aniversario se celebra este año con profunda gratitud, dice el Papa. Y bueno, ahí destaca la reflexión sobre la sociedad, la economía y la política que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Y ahí habla de la doctrina social de la Iglesia ampliamente. Viene también un punto donde dice: si en su momento León XIII hablaba de nuevos asuntos, hoy no podemos limitarnos simplemente a repetir sus valiosas enseñanzas, sino que debemos pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo, en particular los avances de la técnica. En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente cuán rápida y profundamente la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica están transformando nuestro mundo. La técnica no debe considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto a la persona. Por el contrario, está arraigada en nuestra historia desde el principio, en cuanto es un hecho profundamente humano vinculado a la autonomía y la libertad del hombre. A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico ha contribuido a una mejora significativa de las condiciones de vida de la humanidad. Al mismo tiempo, cada etapa del progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien. Y aquí está una de las frases pues más destacadas, Manuel, cuando dice: cada etapa del progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación nueva, en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuibles, aún no podemos prever por completo. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común. Ahora nos corresponde asumir, dice en el punto 5, ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario, y aquí hay un punto muy destacado, Manuel, es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pero la cuestión no se limita a la regulación,
Como advertía el Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo, ¿quién detenta hoy ese poder? Dice la encíclica del Papa. Debemos preguntarnos con realismo, ¿quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta? No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Esta es parte de la encíclica escrita por el Papa, su primera encíclica dedicada a todo esto. Manuel Rivera, estamos hablando de ejes principalísimos que obligan a la humanidad a detenerse, a discutir y a analizar precisamente frente a qué estamos. A detenerse a pensar, Carmen, y creo que el Papa lo provoca muy bien y tenemos que tomarlo muy en serio. Ayer en el equipo de trabajo de NECT estábamos discutiendo qué momento en la historia podemos comparar con el primer ataque autónomo. Y hablamos de cuando nació Internet, el correo electrónico, a la conclusión que llegamos el equipo y nos fue a la fisión nuclear, 6 de noviembre del 45. En el momento en que la fisión nuclear se convirtió en un riesgo para las vidas humanas tangible, y a partir de ese momento no lo puedes dejar de ver, que es un riesgo gigante para la humanidad. Y a partir de ahí el mundo empezó a tratar de supervisarlo y a buscar cómo limitarlo y utilizarlo nada más para producir energía y no para vidas humanas. Yo creo que es un momento comparable, Carmen, porque no podemos permitir que el mal uso de esta extraordinaria herramienta nos ponga en riesgo porque está en manos de unos cuantos y porque no nos tomamos el tiempo de asegurarnos que estas herramientas mejoran a la humanidad sin ponerla en riesgo. Ni más ni menos, ni más ni menos. Pues estamos frente a todo esto. Manuel, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. Bueno, pues entramos en la parte final, Manuel, y te aprecio muchísimo que estés aquí pues para hablar de este tema tan importante como director general de NEC Group, pues ahí mismo en este cónclave que está teniendo lugar en Las Vegas, en Estados Unidos. Estamos hablando de si esta discusión abierta a nivel mundial y estos dos eventos que noticiosamente es muy relevante conocerlos de viva voz de un experto como tú, este segundo evento que se ha conocido de una incursión, llamémosle autónoma, de la IA, o cómo le están denominando, ¿cómo definen la conducta de la IA? ¿Incursión autónoma Ataque o cómo? autónomo, tal cual. Es Tal ataque cual. autónomo y te digo, ya se esperaba, llevábamos un año y medio debatiendo cuándo sucederá el primer ataque autónomo. Ya sabían que iba a pasar. A ver, cada día cobra más autonomía y creo que una cosa que no hemos hablado hasta este momento que es muy importante, la carrera de la IA apenas empieza, Carmen. Estamos en una etapa muy temprana de que la IA generativa que se lanzó el 22 de noviembre de 2022, estamos hablando menos de 4 años, avanza muy rápido. Entonces ya sucedieron los ataques autónomos. Solamente conocemos algunas de las inteligencias artificiales que existen en el mundo porque son muy públicas, 4 o 5 norteamericanas y una china, pero no sabemos cuántas más están en desarrollo ni quién las tiene, ni qué capacidades van a tener. No sabemos si Corea del Norte está desarrollando la propia, si Irán tiene una, o si el país que tú quieras o la organización privada que tú quieras también tiene una y con qué capacidades. Pero la carrera por ganar en IA es a nivel mundial muy importante y se gana por lo bueno o por lo malo, se gana por la que mejor avance. Y ahora ya verlas atacarnos y potencialmente demostrar que eso es lo que pasó. Demostrar fehacientemente que tienen poderes ofensivos y que pueden decidir por sí mismas ejercerlos, es para pararse a pensar mucho cómo le vamos a hacer. Totalmente. ¿Está a tiempo la humanidad de tomar el control antes de que lo pierda? Ay, Carmen, te voy a platicar. En febrero estábamos en otra convención de hackers, pero en Israel, y estaba un panel entre un jefe de Mossad, un jefe de seguridad de la CIA y un jefe del batallón de inteligencia israelí más grande. Y mostraban mucha preocupación porque dicen, nosotros hemos sido un poco patrocinadores de la mayoría de tecnologías que llegaron al mundo, el radio, la tele, las telecomunicaciones, y decía la CIA, y buscábamos cómo las iba a adoptar el mundo y las iba a comercializar porque eran buenas. Dice, nos preocupa mucho que con la IA todas las fuerzas de administración de justicia del mundo y de inteligencia están tratando de alcanzar a la iniciativa privada. Entonces, con eso te contesto, no sé si estamos a tiempo, pero debemos estar, porque son humanos y somos humanos los dueños de los distintos motores de inteligencia artificial que se están propagando, y es importante sí acelerar a quien esté en Ginebra o quien esté en China o quien tome la iniciativa global de ponerle ciertas guardas de seguridad a las capacidades de las inteligencias artificiales. Es de suma importancia tomar esto muy en serio. Creo que estos ataques autónomos han disparado. Yo en las últimas 48 horas he visto por todos lados este tema retomándose, así como tú y yo le estamos dando esta seriedad y esta profundidad. También nuestros queridos colegas de CNN en Estados Unidos lo están tomando para nota de 8, y en general porque sí es importante para analizar, es decir, tenemos que ya hacer algo al respecto antes que la anécdota del ataque autónomo cobre vidas humanas, que lo pudo haber hecho ayer y antier. ¿Tanto así? Sí, claro. Te digo, el ejemplo de que imagínate que en lugar de meterse a cambiar código, se mete a apagar una red eléctrica hoy en Las Vegas a 44 grados y nos deja sin aire acondicionado y sin bombeo de agua en el desierto a 45 grados. ¿Cuántas horas antes de que esto sea una crisis humanitaria? No, sí. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué lo haría? Porque, a ver, digo, la inteligencia artificial no es predecible. No, o sea, aquí el tema es, si los dos ataques, los dos incidentes que se han registrado tienen un cierto tipo, pregunto, de lógica de que estaban haciendo cierta cosa y decidieron ir por algo que alimentaba lo que ya estaban haciendo, o está totalmente disparatada una cosa de la otra.
No, es que la pregunta es buenísima. El por qué lo haría es súper buena pregunta y es una pregunta matemática, Carmen. ¿Por qué lo haría? Porque no tiene conciencia moral. Lo haría porque le pides resolver un problema y encuentra que el mecanismo para resolver ese problema Ajá. es ese. Exacto. ¿No? Entonces hay que ser muy hipotético, muy teórico aquí. ¿Por qué apagaría todas las redes? Porque le dices que el mundo se va a quedar sin comida a menos que preservemos mejor la energía. Dice, perfecto. Entonces, para que no pase eso, voy a apagar todo el sistema eléctrico y voy a preservar la energía. Pero ese ya es un planteamiento moral. No, es lógico. Es lógico, Dice, bueno, la porque... solución lógica del modelo matemático es que el resolver el problema de preservación de comida es preservar la energía, entonces voy a apagar todo el sistema de luz y aires acondicionados. Sí. Porque lógicamente decidió que era el camino más eficiente para preservar... Aunque sea catastrófico de otra manera. Sí. Y como no tiene una guía moral, le dices, no puedes poner esa vida humana, pero te encargué que guardaras las reservas de comida. Dijo, perfecto, entonces le quité la luz a todo lo demás y nada más dejé refrigeración para comida y dejé a la gente sin aires acondicionados o sin agua en una ciudad. Uh-huh. Gracias por pedirme que guardara la luz para la comida. Y fue una decisión completamente lógica y que autónoma. no ponderó al mismo nivel preservar la vida humana que resolver el problema que tiene enfrente, en cuestión. Y en donde estamos parados es en pedirle, resuélveme esto, pero no hagas esto, te prohíbo que hagas para este propósito este y este otro punto. Si no se lo prohíbes, entonces son muchos. Si no se lo prohíbes, entonces autónomamente puede ir a buscar alternativas para cumplir la instrucción que le diste de forma autónoma. Ese es el asunto, lo cual abre una ventana gigantesca de posibilidades. Hay que pensar todo lo que, o sea, a la hora de yo pedirte algo o de que se lo pide solo, hay que pensar todos los nos, lo que llamamos en el mundo de tecnología blacklist, la lista negra de todo lo que no podrías hacer para resolver esto. Hay que empezar a pensar en cómo tienen todas las inteligencias artificiales listas negras que tienen todos los códigos jurídicos, todos los éticos, todos los legales preprogramados para que no rompan ninguna ley que nos haga daño. Tremendo, tremendo. ¿Cuándo termina el encuentro en Las Vegas? Pues hoy termina el primero, es que son dos juntos, Black Hat, donde se ven todos los temas estrategia y negocio, y de ahí continúa con otro que se llama DEF CON, que termina hasta el día 10, que ese sí ya es de puro hacker, donde son laboratorios de hackeo. Creo que ahí van a hacer más ejercicios interesantes de cómo se están perpetrando las inteligencias artificiales, los distintos hackeos. Entonces la parte más estratégica y teórica y think tanks termina hoy, y la parte muy práctica también empieza hoy y termina hasta el día 10, Carmen. Ni más ni menos, pues síguenos contando, Manuel, si te parece. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por colaborar con Aristegui Noticias. Estamos publicando tu colaboración por escrito, las dos que has escrito sobre el tema, las estamos compartiendo con la gente que sigue www.aristeguinoticias.com y te seguimos escuchando en este programa en vivo junto con Grupo Radio Centro y Aristegui Noticias. Así que, Manuel Rivera, vaya asunto que nos dejas. Un abrazo y buenos días. Encantado de saludarte. Buenos días, Carmen. Buenos Bye, días. bye. Gracias, Manuel, por estar aquí. Pues muy relevante lo que nos está informando Manuel Rivera. Puede usted revisar el texto completo, este que se ha publicado hoy en Aristegui Noticias, que se llama La IA tiene un segundo ataque autónomo ahora en el Reino Unido. Texto de Manuel Rivera, lo puede usted leer directamente en aristeguinoticias.com y en el programa en vivo aquí se lo vamos contando junto con Grupo Radio Centro.